Bienvenidos, les habla Carlos Felipe Muñoz Paredes, gerente general de Consultor Salud S.A. Hoy con la conferencia EPS, ¿cuánto deben y cuánto les deben? Con ocasión del último informe de la Superintendencia Nacional de Salud, que ha mostrado el incumplimiento respecto de algunos indicadores fundamentales de tipo patrimonial y margen de solvencia, entre otros. Antes que nada, déjame invitarte a que te suscribas o reconfirmes tu suscripción a nuestros boletines especializados semanales que emitimos sin ningún costo. Basta diligenciar el formulario amarillo que ves entrando en nuestro portal www.consultorsalud.com. Ahora mismo puedes hacerlo y verifica de inmediato en tu correo el documento que te enviamos para hacer clic en el vínculo de quiero recibir los boletines, confirmo y listo. A partir de ahí recibirás cada semana completamente gratis la información estratégica del sector salud colombiano. En la actualidad, más de 88.000 aseguradores, prestadores y profesionales independientes ya nos consultan cada semana. Bienvenido, hazlo ahora mismo. Bien, esta conferencia trata del último informe de la Superintendencia Nacional de Salud de marzo del año 2011. Comencemos por el régimen contributivo mirando entonces el número de afiliados que tienen las EPS de este régimen, que son 22. Hemos resaltado en amarillo algunas al azar simplemente por el tamaño actual que tienen estas EPS del régimen contributivo, donde vemos a Salud Total con más de 2.200.000 afiliados. Creció en el número de afiliados como ustedes pueden ver en la presentación. Saludcop, que obviamente es la EPS más grande del régimen contributivo, que ya llega a 4.9 millones de colombianos, casi 5 millones de colombianos. Seguida de Comeva con 3.5 millones de colombianos. Y la nueva EPS que también se destaca del grupo con 2.9 millones de colombianos en el aseguramiento. Obviamente el aseguramiento del régimen contributivo ha crecido de manera notable en los últimos 18 meses. Démosle una mirada entonces a cuánta plata les deben inicialmente a las EPS del régimen contributivo, porque si bien es cierto, tienen deudas importantes, también es cierto que el Estado colombiano de diversas maneras está adeudándoles dinero a estas EPS. La primera fuente de deuda para las EPS del régimen contributivo, y aquí están mezcladas también las del régimen subsidiado, pero hacemos la salvedad que las deudas del FOSIGA para con el régimen subsidiado son muy pequeñas, en virtud que allá solo llegan las tutelas que los jueces de la República le piden que sean canceladas por esta vía, o algunos comités técnicos científicos. La inmensa mayoría de recobros del régimen subsidiado van, como ustedes saben muy bien, a los entes territoriales departamentales. Entonces nos hemos concentrado en las deudas de recobros al FOSIGA de las EPS del régimen contributivo. Están obviamente señaladas con amarillo algunos para hacer algún análisis rápido. Por ejemplo, Aliansalud EPS, que es la primera que aparece ahí resaltada, recobró más de 9.000 millones de pesos, le aprobó el FOSIGA 5.800 millones de pesos y le glosaron 3.000 millones de pesos. Esto para notar que el nivel de glosa que está haciendo el FOSIGA todavía resulta en cantidades bastante elevadas y que las carteras deben ser depuradas por estas entidades. En la parte inferior hemos resaltado a Comeva EPS, que recobró al FOSIGA 40.000 millones de pesos, de los cuales le fueron aprobados 23.500 millones y glosados 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos es una cifra bastante importante para cualquier entidad en esta nación. Aquí seguimos viendo otra tabla donde están las demás EPS. La primera que hemos resaltado es Saludcop, que recobró al FOSIGA 37.000 millones de pesos, le aprobaron 24.000 y le glosaron 7.800 millones de pesos. Las cifras que no coinciden es porque seguramente estaban en ese momento en proceso de auditoría en el FOSIGA. Aparece EPS y Medicina Prepagada Suramericana Sura, EPS Sura. Recobró 20.000, le aprobaron 15.000, le glosaron 4.500. Luego la nueva empresa promotora de salud, la nueva EPS, recobró 71.000 millones de pesos, le aprobaron 39.000 y le glosaron 31.000. Es una afectación sobre sus aspiraciones de recobro al FOSIGA de casi el 50%. La última de esta diapositiva es Salud Total,
que recobró 18.000 millones, le aprobaron 13.000 y tiene una glosa ya certificada en el FOSIGA de 4.900 millones de pesos. Finalmente, en estos recobros al FOSIGA hemos destacado Sanitas EPS, que recobró 28.000 millones, le aprobaron 13.000 y le glosó el FOSIGA 8.900 millones de pesos a la fecha que estamos mencionando. Pero existen otras deudas, por supuesto, con el régimen contributivo que la Superintendencia Nacional de Salud ha puesto en conocimiento de todos los colombianos, y son los valores no compensados. Estos son los últimos valores compensados y hemos destacado los más elevados. Está Sanitas, por ejemplo, que le deben 42.000 millones de pesos por valores de saldos no compensados y le glosaron 12.600. La EPS Sura, 25.000 millones que le deben de compensación y le glosaron 14.900. Saludcop, 44.500, le glosaron 52.000. Comeva EPS, 33.500 millones que le deben, le glosaron 13.500 millones. Y la nueva EPS le deben 36.500 millones y le glosaron 18.500. Estas dos presentaciones hasta ahora configuran las deudas típicas de las EPS del régimen contributivo, es decir, que si ellas cobraran todos estos saldos no compensados más las deudas que tienen con el FOSIGA por recobros de eventos no POS, ya nadie más les debería dentro de su operación normal de aseguramiento del régimen contributivo. Pasemos entonces a darle una mirada muy rápida a cuánto deben las EPS del régimen contributivo. Aquí hay una primera diapositiva en donde hemos destacado las que aparecen con mayores deudas. La primera es Comeva, que tiene una deuda resaltada de 191.000 millones de pesos, de los cuales, como podemos notar, de 1 a 30 días son 102.000, o sea, su inmensa mayoría de deuda está en un corto plazo. Luego aparece la nueva EPS con 199.000 millones de pesos. Y la tercera que hemos resaltado con amarillo es Saludcop con 123.000 millones de pesos. Al final ustedes notan que las cuentas por pagar que están registradas en la Superintendencia Nacional de Salud del régimen contributivo totalizan 1.1 billones de pesos. Miremos los márgenes de solvencia de las EPS del régimen contributivo. Ha habido en estos días un gran despliegue publicitario sobre el incumplimiento de los márgenes de solvencia en las EPS y queremos mostrar con neutralidad cuáles son las cifras en el régimen contributivo y subsidiado. Comencemos con el contributivo, como hemos venido revisando. Aquí aparecen algunas resaltadas que son las que hemos encontrado con márgenes de solvencia interesantes. Por ejemplo, está Comeva con 78.000 millones de pesos como margen de solvencia. No resaltamos, pero aparece por ahí también el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles con 96.000 millones y la nueva EPS con 86.000 millones. Las demás pueden estarlas revisando ustedes allí porque están perfectamente detalladas, pero hay obviamente más EPS en donde aparece su margen de solvencia en el régimen contributivo, como por ejemplo vemos en esta nueva diapositiva Saludcop con 167.000 millones de pesos a favor para su margen de solvencia. Otro tema muy importante son los estados financieros de las EPS del régimen contributivo, con lo que cerramos este régimen. Vamos a presentar 4 diapositivas en donde se encuentran las EPS del contributivo. Y hemos trazado una línea amarilla respecto de 2 columnas que hemos identificado como interesantes. Una es el endeudamiento y la otra son los costos de venta contra ingresos. Es decir, de la plata que recibieron por UPCs, cuánto se gastaron efectivamente en servicios de salud. Sin entrar en mayores detalles, en la columna amarilla del endeudamiento y arriba están las EPS, podemos notar por ejemplo que el endeudamiento de Aliansalud es el 84%, Cafesalud 85%, Confenalco 91%, Compensar 70%, Comeva 74%, Cruz Blanca 77% y las empresas públicas de Medellín 22%. A Consultor Salud le parece interesante revisar la columna de cuánto se están gastando en salud,
porque la variabilidad es interesante. En este caso, hay empresas que han comprometido como Alianza Salud hasta el 93% de sus ingresos en prestación de servicios de salud, y en esta tabla, por ejemplo, Comeva comprometió el 87% de sus ingresos en salud. Pero miremos cómo les está yendo a las demás empresas. Aquí hay otro grupo de empresas en donde podemos notar también, por ejemplo, la variabilidad. Si revisamos la penúltima empresa destacada aquí, Multimédicas, se gastó el 111% de lo que le ingresó en prestación de servicios de salud, que aquí sería la más alta, y la más baja en esta tabla sería Golden Group con el 81%. Obviamente alguna de estas empresas ya se declaró en liquidación voluntaria. El endeudamiento de algunas de estas empresas es variable, como Confenalco Antioquia al 63%, y tan alto como la nueva EPS, que llega a un endeudamiento a la derecha del 90%. Miremos otras EPS aquí. El costo de ventas e ingresos, es decir, cuánto se están gastando en salud. Destaca en esta diapositiva que Salud Colombia estaba en el 47% de lo que le ingresó para gastos de salud, que su operación ya es exigua. En Saludcop se gasta el 91%. Salud Vida se gasta el 80%. Ese indicador de Salud Vida del 80% y para todas en general significaría que están destinando el 20% para gastos de administración. Recordemos que la ley 1438 establece que existe un periodo de gracia para que las EPS se ajusten hasta un 10%. Eso implica un ajuste administrativo significativo para todas estas EPS del contributivo y del subsidiado, especialmente el contributivo, que nunca han tenido un techo de administración. Y el endeudamiento de las empresas, que podemos ver allí, que están pintadas en esta diapositiva, en este reporte de la Superintendencia Nacional de Salud, es variable. Salud Colpatria en el 41%, por ejemplo, y Salud Vida tiene un 92% de endeudamiento. Esta es la última diapositiva de estados financieros de las EPS del régimen contributivo. Aquí encontramos a SOS y Sol Salud. Ahí están sus endeudamientos, 94 y 85, y lo que se están gastando en salud, ¿cierto? SOS compromete el 87%, es decir, está gastándose un 13% en administración, y Sol Salud un 79%, es decir, está gastándose un 21% en administración. Hay una serie de indicadores financieros adicionales que ustedes pueden revisar luego ahí con detalle, pero queremos darle una revisada también rápida al régimen subsidiado. Comencemos igualmente mirando cómo es el número de afiliados que tienen estas 46 EPS del régimen subsidiado. Al azar hemos escogido las más grandes que aparecen en el registro, y primero están las empresas solidarias de salud, las cuales destacan Cosalud con 1.400.000 afiliados y Comparta con 1.500.000 afiliados. Ambas son EPS solidarias, empresas solidarias de salud, ubicadas fundamentalmente en la región Caribe colombiana. Luego vienen las entidades promotoras de salud indígena, las EPSIS, de las cuales la más grande es la AIC con 341.000 afiliados. En realidad, como puede verse en esas cifras, las EPSIS son EPS bastante pequeñas. Hay un concepto de la Organización Mundial de la Salud que dice que las cohortes básicas que garantizan la autosostenibilidad en el aseguramiento mundial están alrededor de 400.000 afiliados. Es un concepto de la OMS que tiene alrededor de 5 años y que no ha sido modificado hasta ahora. Pero miremos las demás EPS del régimen subsidiado. Ahí están las EPS privadas de las cuales y públicas, de las cuales destaca la pública Capreconcon, que es la más grande del país, con 3.2 millones de afiliados, y luego Café Salud con 1.3 millones de afiliados. Y las cajas de compensación, que son el subcuadro que viene a continuación, de las cuales las más grandes son Confama y Confamiliar Huila con 538.000 y 480.000. Como pueden notar también, las cajas de compensación en su inmensa mayoría son cajas pequeñas
que no llegan al pool mínimo de aseguramiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Comencemos por ver cuánto le deben también a estas EPS del régimen subsidiado, que en este caso las deudas más importantes están o tienen dos orígenes. Uno, básicamente las cuentas por cobrar que tienen por el aseguramiento propio, que es con los entes territoriales, que es una deuda histórica que las afectó y que obviamente contaminó también a los prestadores, porque al deberle los entes territoriales, las EPS están adeudando a los prestadores públicos y privados en toda la nación. Aquí hay un resumen de lo que las mismas EPS han reportado trimestralmente a la Superintendencia Nacional de Salud y que al total suma 1.6 billones de pesos con corte al mes de marzo de este año. Hay algunas que hemos resaltado al azar como deudas importantes. Está Café Salud con 178.000 millones de pesos y Caprecon, por supuesto, destaca entre todas porque tiene una deuda a favor, es decir, los entes territoriales le deben en toda Colombia a Caprecon por lo menos 684.000 millones de pesos, de los cuales de los contratos vigentes son 154.000, pero de los contratos de vigencias anteriores son 530.000 millones de pesos. Estas deudas gigantescas que tiene la nación en su forma de entes territoriales están contempladas en la ley 1438 para ser pagadas por los alcaldes, y en caso tal que estos no puedan o no tengan los recursos suficientes serán cancelados por la nación, artículo 31 de la ley 1438. Y también esto ha sido refrendado en el Plan Nacional de Desarrollo, ley 1450, artículo 275, en el cual el Estado colombiano se ha comprometido a cancelar todas las obligaciones con las que tengan los municipios con las EPS, para que estos a su vez puedan cancelar todas sus obligaciones con la red pública y privada, por supuesto. Pero entonces, ¿cuánto deben a su vez las EPS del régimen subsidiado en Colombia? Démosle una mirada también. Esto es el reporte que están haciendo las EPS, como lo viene diciendo esta conferencia. Hemos destacado al azar las más grandes que están ahí reportadas. Aparece ASMED Salud con una deuda de 116.000 millones de pesos. Este cuadro está clasificado por mora hasta 30, hasta 60, 90 y más de 90 días. Y también destaca en este primer cuadro Caprecon, que estaría debiendo un poco más de medio billón de pesos, según el reporte que ha hecho oficial. 509.000 millones de pesos, como ustedes pueden ver allí. Hay algunos errores en esta diapositiva en la superintendencia que queremos destacar, como Cóndor, que aparece con 17 billones. Por eso al final, al totalizar, no lo vamos a tener en cuenta porque es un error en donde seguramente se fue un número adicional. Lo mismo que Maya Más, que es un error en la digitación. Esta segunda diapositiva nos destaca Caja Copy con una deuda, cuentas por pagar, de 74.000 millones de pesos. Caja Copy es una de las EPS que está intervenida en Colombia actualmente. Y ahí aparece un total pues que, como ya hice la salvedad, pues no corresponde perfectamente a la realidad, pero ustedes pueden estar revisando allí las deudas que tienen cada una de las EPS del régimen subsidiado. Pero una situación bastante compleja tiene que ver con el margen de solvencia. Como ya pudimos ver las del régimen contributivo, démosle una chequeada al margen de solvencia de las EPS del régimen subsidiado. Hemos resaltado con rojo de una vez para que ustedes puedan mirar solo aquellas que están con un margen de solvencia negativo en el indicador de marzo del año 2011. Sin embargo, si ustedes revisan este mismo informe que está ahí 2008, 2009 y 2010 adicionalmente de la Superintendencia Nacional de Salud, es altamente preocupante y destaca que durante varios años varias EPS incumplieron con este indicador de margen de solvencia y no se adoptaron por lo menos las medidas de recomendación para que se hiciesen los planes de contingencia que ya el doctor Conrado Gómez en esta oportunidad indicó se habían iniciado. Entonces, en esta primera diapositiva se destacan Café Salud, Humana Vivir, Salud Vida, Caprecon y Cóndor como las EPS que no cumplen con el margen de solvencia o lo tienen negativo.
en este momento lo tienen negativo. Hay otras, sin embargo, que lo tienen en cero o están intervenidas, como el caso de Capresoca o el caso de MD Salud, y hay otras que no presentaron información, como ustedes pueden ver ahí. Hay más EPS en el régimen subsidiado. Aquí hemos destacado otras: Confamiliar Cartagena, Confasucre, Confanorte, Confavoy, Confaca Caquetá, que tienen negativo su margen de solvencia. Y aquí hay la última diapositiva de margen de solvencia de las demás EPS del régimen subsidiado, en donde destacan con margen de solvencia negativo Mayamas, Cajazán, Confamiliar Camacol, Confenalco Tolima y la Caja de Compensación Familiar de Nariño. Hay algunas otras que no tienen información. Aquí se destacan, por ejemplo, Dusacagui, Manexa y la AIC, que son todas EPSIs, empresas indígenas, y Fenalco Quindío, que está en liquidación. Para terminar, revisemos los estados financieros de las EPS del régimen subsidiado, que tienen unos indicadores un tanto diferentes a las del contributivo, y aquí hemos destacado tres. El primero es el patrimonio mínimo que deben tener, el segundo es la cartera y el tercero es la utilidad neta. Queremos destacar, en la parte de arriba obviamente se encuentran las empresas. La primera que aparece allí es Ambuc, simplemente porque así está en el reporte de la Superintendencia Nacional de Salud. Los patrimonios mínimos que deben tener están encima de la línea amarilla y están alrededor de 5.356 millones, que no es otra cosa que 10.000 salarios mínimos. Es decir, que toda EPS que no tenga por lo menos 10.000 salarios mínimos está incumpliendo con el patrimonio mínimo exigido para poder estar y mantenerse en la habilitación del régimen subsidiado. En ese caso, Ambuc tiene 11.200, tiene por lo menos casi el doble, más del doble del patrimonio que le está exigiendo. La deuda de la cartera son 106.000 millones y la utilidad que tuvo para el primer caso, que sería Ambuc, sería una utilidad negativa de 131 millones de pesos. Pero ustedes pueden revisar las demás EPS allí, de las que cumplen y no cumplen, y nos encontramos con casos, por ejemplo, para el patrimonio que ya han sido pues publicados por diferentes medios en Colombia, como Café Salud, que tiene menos 7.000 millones de patrimonio mínimo, con subsidio que son 3.169 y no alcanza a los 5.300, como no alcanza Cafam de 3.700, Cajacopi con 2.600, Camacol con menos 4.800, Confama con menos 8.000 millones, Cafaba con menos 3.776, que tampoco alcanza lo que está esperando y pidiendo la superintendencia desde hace muchísimos años. La siguiente línea es la cartera, por supuesto, que ya revisamos previamente en la anterior presentación, y la utilidad neta, que nos deja ver negativos, la mayoría de los saldos negativos, menos 131, 509 millones a favor en Sanar, una pérdida de 10 millones en Asmed, una pérdida de 13 millones en Café Salud, 77 millones de Colsubsidios a favor, 406 de pérdida en Cafam, 162 a favor en Cajacopi, pérdida de 3.600 millones en Camacol, Confamiliar, pérdida de 1.400 millones en Confama y pérdida de 24 millones de pesos en Cafaba. Miremos la siguiente diapositiva y repasemos exactamente lo mismo. Está el patrimonio mínimo negativo en Confavoy, 768 en Confamiliar Cartagena, que no cumple, 19 millones de pesos en Confacor, que tampoco cumple, Confacundi, negativo en Confenalco Tolima, cumple Confamiliar Huila, no cumple La Guajira, no cumple Nariño, no cumple Sucre, no cumple Confaca y no alcanza a cumplir con Fachocó. Esos son los últimos diagnósticos que está presentando la Superintendencia Nacional de Salud respecto a la cartera. Ya habíamos presentado las cifras y las utilidades que realmente muestran que estas EPS del régimen subsidiado no están teniendo utilidades, no solo no este año, sino los años anteriores, por las deudas que han sido puestas en evidencia, de las deudas que tienen los entes territoriales con ellos. Esta es la tercera diapositiva, que habla del patrimonio mínimo. No cumple con Fanorte ni con Faoriente,
ni Confenalco Santander, ni Caprecom, ni Caja San, no aparece Capresoca, que está intervenida, no cumple con Vida, sí cumple con Parta, sí cumple con Salud y MDisalud está intervenida. La cartera que ya ustedes pueden revisar allí, que ya la hemos presentado en la anterior diapositiva, y las utilidades que siguen siendo negativas, como pueden ver ustedes allí en la mayoría de las EPS, o tienen utilidades pírricas para una operación tan grande como la que tienen estas entidades en Colombia. Las últimas, una de las últimas diapositivas es esta, en donde tenemos el patrimonio mínimo. Anas Guayuno cumple, Ecopsos cumple, Cóndor cumple, Mayamas no alcanza su patrimonio, Confenalco es negativo, obviamente no cumple, Pijao Salud está intervenida y es negativo su patrimonio, Salud Total pasa, Salud Vida tiene patrimonio suficiente, Sol Salud tiene patrimonio suficiente, y para que veamos el total general allí habría un faltante de 85.000 millones de pesos que le estarían haciendo falta a las EPS del régimen subsidiado para cumplir con sus patrimonios. La cartera total que ha sido sumada por la Superintendencia Nacional de Salud en el régimen subsidiado estaría en 2.2 billones de pesos, como ustedes pueden notar a la derecha, y las utilidades totales de las 46 EPS es negativa en 138 millones de pesos. Muchísimas gracias. Esta es una visión general de lo que les está ocurriendo a las EPS del régimen contributivo y del régimen subsidiado, y lo que ha originado que el gobierno nacional y el presidente de la República decida unas medidas de saneamiento general para que puedan recibir estas entidades la plata que el Estado les debe desde hace muchísimos años, y a su vez estas puedan cancelar sus obligaciones íntegras con la red de prestadores públicos y privados para que inicie una operación en donde se garanticen de ahora en adelante, y como siempre ha debido ocurrir, no solo los pagos y dejemos de pensar en el aspecto bancario del sector salud y nos concentremos en la operación del mejoramiento de la calidad y de los resultados esperados en epidemiología, estadística y bienestar y protección de los colombianos y el mantenimiento y preservación de la salud. Los invito al 6º Congreso Nacional de Salud del año 2011 que está preparando Consultor Salud. Prepárate para asistir. Te esperamos como todos los años anteriores. Muchísimas gracias por haber atendido esta conferencia del estado actual de las EPS, reporte oficial de la Superintendencia Nacional de Salud con corte al 31 de marzo del año 2011. No te olvides suscribirte a los boletines especializados en www.consultorsalud.com. Muy amables.